Estaba de rodillas en el piso de mármol frío del salón de fiestas, frente a 300 invitados, limpiando una mancha microscópica de lodo en el borde del vestido de novia de Carla con mi propia saliva y un pañuelo. La música sonaba, las copas de cristal tintineaban y las risas llenaban el aire, pero yo solo podía escuchar su voz siseando desde arriba, bajito, para que nadie más la oyera. No lo arruines, Sofía. Si esa mancha sale en las fotos, te juro que nunca te lo voy a perdonar. Eres inútil hasta para lo más básico. Levanté la vista por un segundo. Carla se veía impoluta, radiante, perfecta. La novia de ensueño. Sonreía a los invitados que pasaban, saludando con esa elegancia ensayada, mientras me daba pequeños toques con la punta de su zapato en mi costilla para que me apurara. Yo no era su dama de honor, ni siquiera su hermana en ese momento, era su empleada no remunerada. Llevaba 6 horas corriendo detrás de ella, sosteniendo su cola, retocándole el maquillaje, gritando a los meseros por ella y soportando cada insulto susurrado con una sonrisa de plástico pegada a la cara. Me dolían las rodillas, me dolía el orgullo, pero lo que más me dolía era ver a nuestros padres en la mesa principal, mirándonos con orgullo, ignorando completamente que su hija menor estaba siendo tratada como basura a los pies de su princesa. Ya está, murmuré, poniéndome de pie y alisando mi vestido barato, el que ella eligió para mí porque no quería que nadie la opacara. Carla ni siquiera me dio las gracias, simplemente se giró, tomó su copa de champán y chasqueó los dedos hacia el fotógrafo. «Aquí, quiero una foto con mis amigas ahora», gritó emocionada. Luego, me miró de reojo y su tono cambió a hielo puro. «Sofía, hazte a un lado. No sales bien con esa luz, y tu postura es terrible. Mejor ve a ver si ya trajeron los canapés especiales. Y no comas ninguno. Son caros». Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho. No fue un estallido de furia, fue algo más silencioso y definitivo. Fue el sonido de un vínculo familiar partiéndose para siempre. Asentí, bajé la cabeza y caminé hacia la mesa del DJ, pero no para pedir una canción. Carla pensaba que tenía el control total. Pensaba que yo era la misma Sofía dócil de siempre, la que guardaba sus secretos para proteger su imagen perfecta. Lo que ella no sabía era que, 2 horas antes, mientras buscaba sus zapatos de repuesto en la suite nupcial, encontré algo. Algo que no solo mancharía su vestido sino toda su vida. Me acerqué al micrófono para el brindis que ella me había prohibido dar. Carla me vio desde el centro de la pista y sus ojos se abrieron con una mezcla de pánico y furia. Pero ya era tarde. Yo tenía el micrófono en una mano, y, en el bolsillo de mi vestido, la prueba que iba a convertir su cuento de hadas en una pesadilla absoluta. 6 meses antes de la boda hasta 2 horas antes de la ceremonia. Para que entiendan por qué tomé ese micrófono con las manos temblando, primero deben entender quién es Carla. En mi familia ella siempre fue el sol y el resto de nosotros, simples satélites condenados a girar a su alrededor, quemándonos si nos acercábamos demasiado. Desde niñas, yo fui su proyecto de caridad, o su saco de boxeo emocional, dependiendo de su humor. Pero cuando se comprometió con Marcos, su narcisismo alcanzó niveles estratosféricos. Marcos era un santo. Un tipo sencillo, trabajador, dueño de una pequeña pero exitosa empresa de logística, que miraba a mi hermana como si ella hubiera bajado del cielo para hacerle un favor al mundo. Él no veía las muecas de asco que ella hacía cuando él la abrazaba en público, ni escuchaba cómo ella se burlaba de su familia de clase media, cuando estaba al teléfono con sus amigas ricas. Yo sí lo veía. Yo lo veía todo. Durante los 6 meses de planificación, me convertí en su asistente personal no oficial. Sofía, llama al florista y grítale, las peonías no son del tono exacto de rosa. Sofía, ve a recoger mi vestido, y ni se te ocurra probártelo, lo estirarías. Sofía, necesito que le digas a Marcos que no quiero a su madre en la prueba del menú, invéntate que está enfermo o algo. Yo obedecía, siempre obedecía. Lo hacía por una mezcla tóxica de hábito, miedo a sus explosiones, y un deseo patético de que por una vez me dijera, gracias. Spoiler, nunca pasó. La mañana de la boda fue un infierno coreografiado. La suite nupcial del hotel estaba llena de estilistas,
damas de honor, ninguna de las cuales era yo por supuesto porque no daba el perfil estético, y fotógrafos. Carla estaba en el centro, ladrando órdenes. «Me veo gorda, este corsé no sirve», gritó, lanzando un frasco de perfume contra la pared. El vidrio estalló cerca de mi pie, nadie se movió, excepto yo, que fui a buscar la escoba. «Sofía, deja eso. Necesito mis zapatos de repuesto, los Louboutin que compré escondida de Marcos. Están en la maleta gris, en el fondo del armario». «Corre», asentí y me metí en el vestidor, agradecida por el silencio momentáneo. Mis manos temblaban del estrés. Encontré la maleta gris bajo una montaña de ropa. Al abrirla, el olor a cuero nuevo me golpeó. Ahí estaban los zapatos, envueltos en seda. Pero al sacarlos, algo más cayó de la bolsa. No era un zapato. Era un teléfono antiguo. Un iPhone viejo con la pantalla astillada que yo reconocí de inmediato. Era el teléfono que Carla usaba hace 2 años, antes de conocer a Marcos. Pensé que lo había tirado. Lo recogí por instinto. Estaba encendido, con apenas un 10% de batería. ¿Por qué Carla traería un teléfono viejo a su boda? La curiosidad, esa pequeña voz que solemos ignorar por decencia, me gritó que mirara. La pantalla de bloqueo no tenía código. Deslicé el dedo. Lo que vi no fue una simple conversación. La aplicación de mensajería estaba abierta en un chat con un nombre guardado solo como «El inversionista». El último mensaje había llegado hacía solo 20 minutos, mientras Carla fingía llorar de emoción por el ramo de flores que Marcos le había enviado. El inversionista, 9:45 de la mañana. Espero que disfrutes el circo de hoy. Recuerda el plan. 1 año, Carla. Aguanta al idiota 1 año. Sácale la mitad de la empresa en el divorcio, y luego nos vamos a Europa. No te acuestes con él si puedes evitarlo. Te amo, nena. Sentí que el suelo se abría. Me tuve que sentar sobre la alfombra porque las piernas me fallaron. No era solo una infidelidad, era una estafa. Marcos no era el amor de su vida, era su boleto de lotería. Un plan calculado fríamente para despojar a un hombre bueno de todo lo que había construido. Leí hacia arriba. Meses de mensajes. Burlas crueles sobre Marcos, sobre su forma de vestir, sobre cómo le daba asco besarlo. Fotos de ellos dos riéndose de los regalos que la familia de Marcos les daba con esfuerzo. Y algo peor. Una foto de una prueba de embarazo positiva, enviada hace 2 días, con el texto: «Tranquilo, le diré que es suyo. Esto asegura la pensión alimenticia de por vida si el divorcio se complica». Se me revolvió el estómago. Quise vomitar allí mismo, sobre los zapatos de suela roja. «Sofía». El grito de Carla desde la habitación principal me hizo saltar. Su voz era aguda, impaciente. «¿Estás fabricando los malditos zapatos, o qué? Trae mi teléfono también. Necesito subir una historia». Mi corazón latía tan fuerte que me dolía la garganta. Miré el teléfono viejo en mi mano derecha y los zapatos en la izquierda. En ese instante, la sumisa, la hermana invisible, la sirvienta, murió en ese vestidor. Guardé el teléfono viejo en el bolsillo oculto de mi vestido, bien profundo. Respiré hondo, tomé los zapatos y puse mi mejor cara de póker. Salí del vestidor. «Aquí están», dije, con una calma que me asustó incluso a mí. Carla me los arrebató sin mirarme. «Inútil. Tardaste una eternidad. Póntelos». «No, espera. Primero límpiame los pies. Siento que tengo polvo». Se sentó en la silla de terciopelo y extendió el pie hacia mí, esperando que me arrodillara como siempre. Y lo hice. Me arrodillé. Pero mientras le limpiaba el pie para ponerle el zapato con el que caminaría hacia su propia destrucción, ya no sentía humillación. Solo sentía una cuenta regresiva en mi cabeza. Tenía la prueba. Pero necesitaba estar segura de una cosa más antes de detonar la bomba. Necesitaba ver a el inversionista. Y tenía la sospecha horrible de que él también estaba invitado a la fiesta. Desde la ceremonia religiosa, hasta el inicio del banquete aprox. 2 horas después del hallazgo del teléfono. Si creen que encontrar la evidencia fue lo peor, se equivocan. Lo peor fue tener que quedarme parada en el altar, sosteniendo el ramo de Carla, porque la dama de honor principal dijo que pesaba mucho, y escuchar cómo mi hermana le juraba amor eterno a Marcos frente a Dios,
frente a nuestra familia y frente a la ley. Verla llorar esas lágrimas de cocodrilo, con el maquillaje perfecto que yo misma le había retocado minutos antes, me revolvió el estómago. Marcos lloraba de verdad. Le temblaba la barbilla cuando dijo, sí, acepto. Él creía que estaba ganando una compañera de vida, no sabía que acababa de firmar su sentencia de muerte financiera. Yo tenía el teléfono viejo de Carla quemándome contra la piel a través de la tela delgada de mi vestido, vibrando con la energía de un secreto nuclear. Cuando salimos de la iglesia, la farsa continuó. Fotos, abrazos, felicitaciones. Carla me usó de escudo humano contra una tía aburrida, y me mandó 3 veces al coche a traer cosas que había olvidado a propósito. Sofía, mi brillo labial. Sofía, el abanico. Sofía, desaparece un rato que estorbas en la toma panorámica. Aproveché el momento en que todos entraban al salón de fiestas para esconderme en uno de los baños de servicio del personal. Me encerré en un cubículo, saqué el teléfono viejo y me obligué a dejar de temblar. Necesitaba saber quién era el inversionista. Revisé el chat de nuevo. No había foto de perfil, el número no estaba guardado con nombre real, pero había un detalle en los mensajes de hacía 3 días que se me había pasado por alto. Ya tengo el traje listo, azul noche corbata plateada, voy a estar a 2 metros de ti, y no voy a poder tocarte. Va a ser una tortura deliciosa. Azul noche. Corbata plateada. Salí del baño con el corazón en la garganta. El salón ya estaba lleno, había al menos 300 invitados. Me deslicé por los bordes del salón, como la sombra que mi hermana siempre quiso que fuera. Empecé a escanear la multitud. Había muchos trajes azules. Demasiados. Mis ojos iban de un grupo a otro, descartando primos lejanos, tíos ancianos, y amigos de la universidad que estaban demasiado borrachos para tramar una estafa millonaria. Necesitaba filtrar la búsqueda. Me escondí detrás de una columna decorada con hortensias cerca de la mesa principal. Carla y Marcos ya estaban sentados. Carla tecleaba furiosamente en su teléfono actual, escondiéndolo bajo el mantel. Saqué el teléfono viejo. Iba a hacer algo arriesgado. Escribí un mensaje rápido a el inversionista. Marcos me está preguntando cosas raras. Mírame. Necesito saber que estás atento. Le di a enviar. Levanté la vista y contuve la respiración. Observé la mesa principal. Observé las mesas VIP cercanas. Durante 10 segundos eternos, nada pasó. Luego, en la mesa justo a la derecha de los novios, la mesa de honor, un hombre sacó su celular del bolsillo interior del saco. Frunció el ceño. Leyó el mensaje. Y luego, levantó la cabeza y sus ojos buscaron inmediatamente a Carla. Sus miradas se cruzaron. Carla, que acababa de recibir mi mensaje en su otro teléfono, el viejo, que aparentemente estaba sincronizado, o reenviaba mensajes, o simplemente él la miró por instinto, le hizo un gesto imperceptible con la cabeza, como preguntando, ¿qué pasa? El hombre llevaba un traje azul, noche impecable, y una corbata plateada de seda. Se me heló la sangre. No era un desconocido. No era un socio lejano. Era Gabriel. Gabriel era el mejor amigo de Marcos desde la infancia. Su socio en la empresa de logística. El padrino de la boda. El hombre que, hacía apenas media hora, había dado un discurso conmovedor, diciendo que Marcos era el hermano que nunca tuvo, y que daría la vida por su felicidad. Gabriel. El hombre que comía en casa de mis padres los domingos. El que ayudó a Marcos a elegir el anillo. Él era el amante. Él era el padre del bebé que Carla esperaba. La traición no era solo conyugal. Era total. Iban a quitarle a Marcos su esposa, su futuro hijo, su empresa, y su mejor amigo de un solo golpe. Lo iban a dejar en la calle, emocional y financieramente arruinado. Vi a Gabriel teclear una respuesta. El teléfono viejo vibró en mi mano. Tranquila, preciosa. Está demasiado ocupado, siendo feliz como un idiota. Solo sonríe. Ya casi es nuestro turno. Me guardé el celular. Sentí una náusea violenta, pero esta vez no era miedo. Era una ira fría, sólida y pesada.
Miré a Marcos, que reía despreocupado, palmeando la espalda de Gabriel sin saber que estaba abrazando a la víbora que lo iba a asfixiar. En ese momento, Carla me vio parada cerca de la columna. Su rostro se contorsionó en esa mueca de disgusto que reservaba solo para mí. Me hizo señas agresivas para que me acercara. Caminé hacia la mesa principal. Mis pasos resonaban firmes, aunque por dentro me estaba desmoronando. ¿Qué haces ahí parada como una estatua?, siseó Carla cuando me acerqué, inclinándose para que Marcos no oyera. Hay una mancha en el borde de mi vestido. Lodo. Límpialo. Ahora. Antes del primer baile. Me señaló el suelo. Miré la mancha. Miré a Gabriel, que me sonrió con esa falsa amabilidad de siempre. Miré a Marcos. Y finalmente miré a mi hermana. Sí, Carla, dije suavemente. Voy a limpiar todo. Me arrodillé, como conté al principio. Saqué mi pañuelo. Empecé a frotar la mancha. La humillación final. Pero mientras frotaba, mi mente ya no estaba allí. Estaba calculando la distancia exacta entre mi posición y la mesa del DJ. Sabía quiénes eran los culpables. Tenía la prueba escrita. Sabía del embarazo. Carla me dio esa patadita en la costilla. Apúrate, inútil. Me levanté. El dolor en mi costilla fue el detonante. No iba a esperar al final de la fiesta. No iba a esperar a que Marcos perdiera su empresa en un año. Iba a ser hoy. Ahora. Mientras caminaba hacia la mesa del DJ, vi que el micrófono inalámbrico estaba sobre la consola, listo para los brindis. El DJ había ido al baño. Era el destino. Agarré el micrófono, el peso del aparato en mi mano se sintió como un arma cargada. Me giré hacia la pista. Mis manos sudaban, pero mi voz mental gritaba más fuerte que el miedo. Hola a todos. Mi voz retumbó por los altavoces, cortando la música ambiental de golpe. Disculpen la interrupción. El silencio cayó sobre el salón como una manta pesada. 300 pares de ojos se clavaron en mí. Vi a Carla ponerse pálida. Vi a Gabriel tensarse en su silla. Vi a Marcos sonreírme confundido, esperando quizás un poema o una felicitación de su cuñada tímida. Pobre Marcos. Lo que estaba a punto de escuchar le iba a romper el corazón, pero le salvaría la vida. Segundos después de tomar el micrófono, un pitido agudo de retroalimentación cortó el aire cuando acerqué el micrófono demasiado a los parlantes. Fue un sonido desagradable, chirriante, pero sirvió para que hasta el último murmullo en el salón se extinguiera. Desde el centro de la pista, podía verlo todo con una claridad aterradora. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, confundida. Vi a mi padre fruncir el ceño, preparándose para regañarme. Y vi a Carla. Oh, Carla. Ya no era la novia perfecta. Estaba medio levantada de su silla, con los ojos inyectados en una furia que yo conocía muy bien. Esa mirada que solía usar para intimidarme cuando éramos niñas y yo quería contarle a mamá que ella había roto algo. ¡Sofía!, gritó Carla rompiendo el silencio. Su voz temblaba, pero intentó forzar una risa nerviosa. ¡Dios mío, qué vergüenza! Mi hermanita se pasó con las copas antes del brindis. Seguridad, por favor, ayúdenla a bajar. Gabriel, en la mesa de honor, se puso de pie rápidamente, abrochándose el botón del saco con una mano temblorosa. Sí, vamos, Sophie, ven aquí, dijo él, con esa voz paternalista que siempre odié. Estás haciendo el ridículo. Vamos afuera a tomar aire. Empezó a caminar hacia mí. 2 guardias de seguridad también se movieron desde las esquinas. Tenía unos 10 segundos antes de que me quitaran el micrófono. No estoy borracha, dije. Mi voz salió extrañamente firme, amplificada por todo el salón. Y no voy a bajarme. No hasta que Marcos sepa por qué su mejor amigo y su esposa tienen el mismo modelo de teléfono secreto. El paso de Gabriel se detuvo en seco. Fue como si hubiera chocado contra una pared invisible. Marcos, que hasta ese momento miraba la escena con una sonrisa confusa, como si esperara que fuera una broma elaborada, de repente cambió de expresión. Su rostro se volvió gris. ¿De qué estás hablando, Sofía?, preguntó, su voz apenas audible sin micrófono, pero el silencio era tal que lo escuché perfectamente. Cállate la boca, estúpida, aulló Carla, perdiendo completamente la compostura. Tiró su servilleta y corrió hacia mí.
El vestido de novia pesado la hacía lenta, torpe. Es una mentirosa. Siempre ha tenido celos de mí. Marcos, no la escuches. Saqué el teléfono viejo de mi bolsillo y lo levanté en el aire como si fuera una sentencia judicial. ¿Celos?, pregunté al micrófono, mirando a mi hermana a los ojos mientras ella se detenía a unos metros de mí, jadeando. Carla, me pasé la vida limpiando tus desastres, pero este desastre no lo voy a limpiar, lo voy a exponer. Desbloqueé la pantalla. Mis dedos ya no temblaban, la adrenalina era una droga maravillosa. Marcos, dije, girándome hacia el novio, que seguía sentado, paralizado. Lo siento. Te juro que lo siento. Eres el hombre más bueno que conozco, y no te mereces esto. Pero necesitas escuchar lo que tu esposa le escribió a tu padrino hace 20 minutos. Miré la pantalla y leí con voz clara y lenta, vocalizando cada sílaba venenosa. Espero que disfrutes el circo de hoy. Recuerda el plan. 1 año, Carla. Aguanta al idiota 1 año, sácale la mitad de la empresa en el divorcio, y luego nos vamos a Europa. Te amo, nena. Un grito ahogado colectivo recorrió el salón. Fue un sonido físico, como si hubieran golpeado a 300 personas en el estómago al mismo tiempo. Marco se levantó lentamente. Se tambaleó un poco, apoyándose en la mesa. Miró a Gabriel. ¿Gabriel?, susurró. La incredulidad en su voz me partió el alma. ¿Tú? Gabriel estaba pálido, sudando a mares. Intentó sonreír, pero parecía una mueca de dolor. Hermano, por favor. Ella está loca. Es un montaje. ¿Hackearon él? Tengo las fotos, interrumpí, deslizando el dedo en la pantalla. Tengo fotos de ustedes dos en la cama. Tengo fotos de ustedes burlándose de los regalos de la madre de Marcos. Y tengo esto. Busqué el mensaje del embarazo. Carla se abalanzó sobre mí. Dámelo. Chilló, arañando mi brazo. Sus uñas perfectas se clavaron en mi piel, rompiendo la tela barata de mi vestido. El micrófono cayó al suelo con un golpe sordo, pero yo no solté el teléfono. Forcejeamos. Era una escena grotesca, la novia inmaculada y la hermana sirvienta peleando en el suelo frente a la alta sociedad. Pero yo tenía años de rabia acumulada. Yo era más fuerte de lo que ella creía. La empujé. Carla cayó sentada sobre su propio vestido ampuloso, pareciendo un merengue aplastado. Recuperé el micrófono del suelo. Me dolía el brazo donde me había arañado. Sangraba un poco, pero no me importó. Marcos, dije jadeando. El bebé no es tuyo. El silencio se rompió. Mi madre empezó a gritar histéricamente. Mi padre corría hacia nosotras. Pero yo solo tenía ojos para Marcos. Hay un mensaje de hace 2 días. Continué, implacable, porque la herida tenía que limpiarse a fondo para que no se infectara. Una prueba de embarazo positiva enviada a Gabriel. El texto dice: tranquilo, le diré que es suyo. Esto asegura la pensión alimenticia de por vida. Marcos emitió un sonido que nunca olvidaré. No fue un grito, ni un llanto, fue un rugido animal, profundo y desgarrador. Agarró una botella de vino de la mesa y la lanzó con toda su fuerza, no hacia Carla, ni hacia mí, sino contra la pared, donde estalló en una lluvia de vidrio tinto. Gabriel aprovechó la confusión para intentar escabullirse hacia la salida de la cocina. No dejen que se vaya, grité por el micrófono señalándolo. 2 de los primos de Marcos, tipos grandes que jugaban rugby, se interpusieron en la puerta de la cocina, bloqueando la salida de Gabriel. El padrino estaba atrapado. Carla, desde el suelo, me miró. Ya no había furia en sus ojos. Había miedo. Miedo puro y real. Por primera vez en su vida, el guión no se estaba siguiendo. ¿Qué hiciste, Sofía?, susurró ella, con lágrimas negras de rímel corriendo por su cara. Arruinaste mi vida. La miré desde arriba. Me sentí gigante. No, Carla. Yo solo encendí la luz. Tú eres la que llenó la habitación de basura. Pero entonces, Marcos hizo algo que nadie esperaba. Caminó hacia Carla. Su rostro estaba vacío, sin expresión. Se detuvo frente a ella, la miró en el suelo, y luego metió la mano en su bolsillo. Todos pensamos que iba a sacar un pañuelo, o quizás su propio teléfono. Pero sacó una navaja pequeña,
de esas suizas que siempre llevaba en el llavero porque nunca sabes cuándo hace falta arreglar algo. Marcos, no, susurré, bajando el micrófono. Él no atacó a nadie. Se agachó, tomó la basta del vestido de novia de $10,000, y con un movimiento brusco y violento, cortó un trozo de tela. El sonido de la seda rasgándose fue más fuerte que cualquier grito. Se puso de pie con el trapo en la mano, se limpió una lágrima solitaria que caía por su mejilla con la tela del vestido de la mujer que amaba, y luego dejó caer el trapo sucio sobre ella. Se acabó, dijo Marcos, su voz era muerte. Y entonces, se giró hacia mí. Marcos caminó hacia mí. El salón estaba sumido en un silencio sepulcral, solo roto por los sollozos histéricos de mi madre, que trataba de levantar a Carla del suelo, y los murmullos nerviosos de los invitados que no sabían si irse o quedarse a ver el final de la tragedia. Cuando Marcos llegó a mi lado, no me miró con odio, pero tampoco con gratitud. Me miró como se mira a un médico que te acaba de decir que tienes una enfermedad terminal, con una aceptación dolorosa y absoluta. Dámelo, dijo extendiendo la mano. Le entregué el teléfono viejo. Mis dedos rozaron los suyos. Estaban helados. Marcos miró la pantalla una última vez, leyendo esos mensajes que destruían su realidad. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el aparato. Gracias, susurró. Fue un sonido seco, roto. Luego, se giró hacia la puerta de la cocina, donde sus primos mantenían a Gabriel acorralado. Gabriel, el hermano, el socio, el traidor, tenía las manos levantadas en un gesto de rendición patético. Marcos, escúchame, podemos hablarlo en la oficina, esto es una locura, balbuceó Gabriel, con el sudor empapando su camisa de diseñador. Marcos caminó hacia él. No corrió. No gritó. Caminó con la pesadez de un hombre que carga el mundo sobre los hombros. Cuando llegó frente a Gabriel, el salón contuvo la respiración. Yo esperé el golpe. Todos lo esperaban. Pero Marcos no lo golpeó. Se acercó a su oído y le dijo algo que nadie más escuchó. Algo breve. Gabriel palideció aún más, si es que eso era posible, y bajó la mirada al suelo. Marcos retrocedió un paso y luego, con una calma aterradora, se dirigió a sus primos. Sáquenlo de aquí, ordenó. Y asegúrense de que no se lleve el coche de la empresa. Las llaves. Ahora. Gabriel, temblando, sacó las llaves de su bolsillo y las dejó caer en la mano de uno de los primos. Fue escoltado fuera del salón entre abucheos de la familia de Marcos. La humillación pública del gran empresario fue total. Mientras tanto, en el centro de la pista, Carla había pasado del shock a la fase de ataque. Se soltó del abrazo de mi madre y se puso de pie con el vestido manchado y roto, el maquillaje corrido pareciendo una máscara de terror. «Esto es ilegal», gritó, señalándome con un dedo acusador. «Robaste mi propiedad, voy a demandarte, Sofía. Y a ti también, Marcos, si te atreves a dejarme así. Firmaste un contrato prenupcial». Marcos se detuvo en seco antes de salir. Se giró lentamente. «El prenupcial tiene una cláusula de infidelidad, Carla», dijo, alzando el teléfono viejo. «Y con la prueba de paternidad que voy a exigir judicialmente para ese bebé, no vas a ver un centavo. Ni de mí, ni de la empresa». Carla abrió la boca pero no salió ningún sonido. Su mayor miedo no era perder a Marcos, era perder el dinero. Y acababa de perderlo todo. «Papá», chilló ella buscando a nuestro padre, su eterno defensor. «Haz algo, mira cómo me tratan». Mi padre, un hombre que siempre había justificado los caprichos de Carla diciendo que tenía carácter fuerte, estaba de pie junto a la mesa principal. Me miró a mí. Miró a Marcos. Y luego miró a su hija favorita, desquiciada y cruel, expuesta ante todos. Por primera vez en mi vida vi a mi padre bajar la cabeza avergonzado. No se movió, no la defendió. El silencio de mi padre fue el golpe final que derribó el ego de Carla. Marcos se dirigió a la salida, pero antes de cruzar el umbral, se detuvo junto al micrófono que yo había dejado en la mesa del DJ. Lo tomó una última vez. «Señoras y señores», dijo, su voz resonando cansada pero digna. «Lamento el espectáculo. La boda se cancela. El matrimonio se anula.
pero la comida y la bebida ya están pagadas y no se pueden devolver. Así que, por favor, coman, beban y celebren que me libré de una bala. Dejó caer el micrófono. Esta vez, nadie intentó detenerlo. Marcos salió del salón sin mirar atrás. El caos estalló. Los meseros, confundidos, empezaron a servir la cena. Algunos invitados se fueron indignados, pero muchos otros, impulsados por el morbo o el hambre, se sentaron a comer. Yo me quedé parada sola en medio de la pista. Carla se dejó caer en una silla, llorando de rabia, gritando insultos al aire mientras mi madre intentaba taparle la boca. Me sentí vacía. Me dolía todo el cuerpo. No había triunfo en mi pecho, solo un cansancio infinito. Había hecho lo correcto, había salvado a un hombre bueno, pero había dinamitado a mi familia en el proceso. Caminé hacia la salida lateral, lejos de mi hermana y de mis padres. Necesitaba aire, necesitaba salir de ese vestido barato y de esa vida de sumisión. Al salir al jardín del hotel, el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Saqué mi propio teléfono para llamar a un Uber. Tenía 3 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de texto. No era de mi familia. Era de Marcos. Lo abrí con manos temblorosas. Gracias, Sofía. Sé lo que te costó hacer eso. Cuando todo esto pase, te buscaré. Hay algo que debes saber sobre Gabriel y tu hermana que no estaba en los mensajes. Algo que descubrí hace una semana pero no quise creer hasta hoy. Me quedé helada bajo la luz de la luna. Pensé que la historia había terminado, que el mal había sido expuesto. Pero al leer ese mensaje comprendí que lo que había pasado en el salón era solo la punta del iceberg. Un mes después de la boda. Han pasado 30 días desde que dejé caer el micrófono y mi vida anterior. No he vuelto a hablar con mis padres. La última vez que vi a mi madre fue en la puerta del hotel, gritándome que yo era una resentida envidiosa, mientras intentaba tapar a Carla de los paparazzi locales. Hoy me reuní con Marcos en una cafetería tranquila, lejos del caos. Se veía diferente, más delgado, sin anillo, pero con una paz en la mirada que nunca le había visto. Me entregó un sobre manila grueso. Te dije que había algo más, dijo Marcos, empujando su café hacia un lado. Gabriel no solo quería mi dinero, quería asegurarse de salir impune. Abrí el sobre. Eran copias de correos electrónicos y documentos bancarios que los abogados de Marcos habían recuperado de la computadora de la empresa. Mientras leía sentí un frío que me caló hasta los huesos, más intenso que cualquier humillación que hubiera sufrido limpiando los zapatos de mi hermana. El plan de el inversionista no era solo divorciarse y quitarle la mitad de la empresa a Marcos. Gabriel había estado desviando fondos ilegalmente durante meses, pero faltaba una pieza para cerrar la estafa. Necesitaban un chivo expiatorio para cuando Hacienda investigara el agujero financiero. En los correos Carla y Gabriel discutían a quién culpar. Y ahí estaba mi nombre. Sofía es perfecta para esto, había escrito Carla 3 semanas antes de la boda. Es mi asistente, tiene acceso a mis claves y nadie sospechará porque es la tonta de la familia. Diremos que ella robó las transferencias por celos. Mis padres me creerán a mí como siempre. Dejé caer los papeles. No solo me trataron como sirvienta, me estaban cebando para enviarme a la cárcel en su lugar. Mi propia hermana estaba dispuesta a verme tras las rejas con tal de mantener su estilo de vida y huir con su amante. Yo no la salvé, Marcos, susurré con la voz quebrada. Y tampoco te salvé solo a ti. Me salvé a mí misma, Marcos asintió. Tus padres lo sabían, añadió él, dándome el golpe final. No lo del fraude, pero sí sabían lo de Gabriel. Mi abogado encontró mensajes de tu padre, pidiéndole a Gabriel que controlara a Carla hasta después de la boda, para asegurar mi capital. Todos eran cómplices, Sofía. Tú eras la única inocente en esa mesa. Marcos me dejó un cheque en la mesa. Es mi regalo de no boda, dijo. Suficiente para que te vayas de esta ciudad y estudies lo que te prohibieron. Hoy hago las maletas. Carla perdió a su marido, a su amante, que huyó del país dejándola con las deudas, y su reputación. Mis padres perdieron su retiro de oro. Y yo. Yo perdí una familia que nunca me quiso, pero gané algo mucho más valioso. La certeza de que, por primera vez en la historia,
La sirvienta es la única que quedó limpia.